Jesús y sus discípulos se dirigieron hacia los pueblos de Cesarea y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos dicen que Juan Bautista, otros dicen que Elías y otros que uno de los profetas. Y él les preguntó a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Jesús les prohibió terminantemente decirlo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitará al tercer día. Y se lo explicaba con toda claridad. Pedro, sin embargo, lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó más bien a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Luego Jesús llamó a todas las personas que estaban en su entorno y a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Esta, hermanas y hermanos, es palabra del Señor. Jesús es un personaje desde hace 2000 años que ha sido objeto de la atención multiforme a lo largo de la historia. Son personajes de los cuales uno no se siente indiferente. Está en los libros de historia, está en las novelas, está en los cuadros, está en los vitrales, está en imágenes, está en la memoria diestra y siniestra. Jesús de Nazaret, ¿quién es para nosotros? Esa es la pregunta. Si hiciéramos una encuesta hoy día y preguntáramos en la calle: ¿quién dices que es Jesús para ti? ¿Jesús? ¿Jesús quién? ¿Jesús Pérez? No, Jesús de Nazaret. Ah, no sé. Otros: Jesús, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Jesús, para uno, un soñador y un iluso. Y así podríamos sacar una serie de respuestas y un vastísimo abanico que se ha manifestado no solo oralmente, sino incluso, como digo, en la literatura, novelas, Pinto en Saramago, el Evangelio de Jesús o Jesucristo, películas. Ha dado pie a mucha imaginación. Se le ha ligado a María Magdalena, se le ha ligado a un impostor, depende de todo. ¿Quién es Jesús? En el Evangelio pregunta a Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente? Bueno, le dan una serie de opiniones. Pero eso es lo que piensan otros. ¿Tú qué piensas? ¿Por quién me tienes a mí? ¿Quién soy yo para ti? No es una pregunta como un test de un examen, para dar simplemente un dato, presiona el botón y yo la respuesta, ¡ping! Mesías. ¿Por quién me tienes tú? ¿Quién soy yo para ti? Esa es la grandiosa pregunta, que no es una cuestión, como digo, de dar etiquetas y de definiciones académicas o tradicionales o del credo. ¿Quién soy yo? Pedro da la respuesta, la suya: eres el Mesías. Pero en su mente, Mesías era lo que se esperaba en su tiempo. Y al decir eso, por eso hay que aclararlo, está pensando en ese enviado de Dios triunfal que liberaría a Israel de la opresión del Imperio Romano, le restauraría la pompa y el fasto del tiempo de David, el reino de David. Por eso cuando Jesús les dice: sí, este Hijo del Hombre va a padecer, la va a pasar mal, lo van a crucificar. O sea que olvídate de que el reino de David, olvídate de la pompa, olvídate del poder, no. Este Hijo del Hombre lo van a crucificar. Y Pedro dice: ven, vamos, oye, estás un poco mareado, no te preocupes, no puede ser. Olvídate, relájate. Jesús le tiene que decir: Pedro,
ponte detrás mío porque me estás causando problemas. Eres Satanás, eres un obstáculo. Ponte detrás. Tú piensas de la manera típicamente humana. Y así no es que hay que ver las cosas. En esa advertencia de Jesús es importante que resaltar lo que dice este Hijo del Hombre, este humano, nada de divino, este humano, la va a pasar mal. Pero Pedro está pensando como Jesús le dice de la manera humana, en términos de éxito, de logros, de pompa, de poder. Y lo sabemos a lo largo de los siglos que hemos hecho con el cristianismo. Grandes basílicas, ahí está. Procesiones. En la Edad Media, los obispos con sus séquitos, palacios, inciensos. La iglesia que algunos de mi generación se acordarán cómo contrasta con la de hoy, ¿no? Con el Papa Francisco. Eso es lo que piensa. Y eso es lo que piensan muchos. Lo he escuchado y me lo han dicho cuántas veces. Padre, estamos perdiendo, se van, los jóvenes ya no quieren saber nada, hay que hacer una reingeniería. Hay que hacer marketing. O sea, hay que ser poderosos. Y luchamos para agarrarnos al concordato. Nosotros luchamos para tener poder. Tenemos que estar en los primeros puestos. Qué lejos estamos. Este evangelio de hoy nos pone contra la pared. Como institución y como congregación y como cristianos a cada uno de nosotros. Sigamos nuestra reflexión del evangelio porque este pasaje es fundamental. Este Hijo del Hombre. ¿Cómo nos cuesta, mis queridos, si seamos francos, reconocer la humanidad de Jesús? En primer plano ponemos siempre la divinidad. No es que no sea, pero la ponemos en primer plano. No, pero era Dios, hacía milagros. Resucitó. Sí, todo eso es cierto. Pero ¿cómo nos cuesta lo humano? ¿Por qué? Porque lo humano nos compromete. Por eso Jesús, acto seguido, llama a los que están en su entorno y dice a todos los que están ahí presentes y a los discípulos como si fuera uno más del montón. A todos les dice, si alguno de ustedes quiere, y ahí viene, mis queridos, la definición de lo que es ser cristiano. La definición de ser cristiano está dicha en una línea, con 3 condiciones simples pero radicales. Si alguno quiere caminar conmigo, number 1, niéguese a sí mismo. Lo explico. Tome su cruz y camine conmigo. Ese Hijo del Hombre, camine conmigo. Quiere ser cristiano de verdad y no de etiqueta de la boca para afuera. Entonces 3 condiciones. Niéguese a sí mismo, deje de mirar su pequeño ombligo, deje de estar centrado en sí mismo. Lo que el Papa Francisco le repite una y otra vez, la autorreferencialidad, me encanta la expresión. Yo, nosotros, no. Tome su cruz, juégueselas. Sepa que no es fácil. A más de uno en este siglo XX y el XXI lo han crucificado en 1000 formas distintas. A más de uno en nuestro continente tan cristiano le han metido un par de balazos. Obispos, catequistas, en nuestro Perú. Juégatelas. Y sígueme a mí. Jesús, el Hijo de María, no el Jesús de las novelitas, de las estampitas. Jesús que me quedo mirándolo, pidiéndole, dándome golpe de pecho. Señor, no. ¿Perdón? Este Hijo del Hombre se la jugó. Este es el poder de Jesús. Esta es la gloria de Jesús. Corona de espinas. Trono, una cruz. Séquitos, abandonado.
Él mismo al desnudo expuesto para vergüenza. Lo que Pablo dirá es escándalo hablar de la cruz, es necedad, eso no es éxito. Ha fracasado. ¿Es un fracaso desde el punto de vista humano? Fracaso. Debía haber aprovechado que la gente lo alababa, lo seguía. Ese populismo que vemos en nuestros políticos, ese populismo, acá estoy yo. Ese no es el camino de Jesús. Para ir concluyendo, decía, nos pone contra la pared porque nos plantea la pregunta si nosotros somos realmente discípulos, seguidores de Jesús, no de una idea, no de una doctrina, no de un catecismo, que todo está muy bien hasta ahí, sino de una persona. Sígueme a mí, Jesús de Nazaret, por ese camino. Y eso compromete. Por eso es más fácil quedarnos reduciendo las cosas a las devociones, que está muy bien, como digo, yo no tengo nada en contra de eso. Pero falta lo definitivo. Lo dice en la carta de Santiago en la segunda lectura que hemos escuchado. Permítame retomar las frases centrales. No lo dije yo. Y esto va en contra de, y lo voy a decir, en varias prédicas que he escuchado que me han llegado por los medios, que ellos están en las antípodas del Evangelio de Jesús de Nazaret y de este Jesús, que han hecho la religión o la presentan como una ideología. Si no tienes obras, tu fe está muerta. Enséñame tus obras y en eso mostrarás tu fe. No es que la fe demuestre las obras, sino las obras demuestran mi fe. Es interesante la formulación. Enséñame tu fe sin obras, tu fe. Yo creo. Pero aquí no pasa nada. Es la coherencia. Por mis obras te demostraré mi fe. Yo creo que, si somos francos, que hay muchas personas que confesionalmente ese Jesús clásico, pomposo, de esta iglesia, incoherente a menudo, que por eso hace que gente se vaya, la pedofilia, la pederastia. Hay mucha gente, creo, que no se confiesa cristiana, sin embargo vive el Evangelio. Y hay demasiada gente que se confiesa cristiana y no vive el Evangelio. Y vivir el Evangelio es vivir lo de Jesús. Tú, ven y sígueme en este proyecto de ser una humanidad donde Dios realmente no es juez, Señor, todopoderoso, omnipotente, sino que es Padre. Padre. Por tanto, cercano, paternal, maternal. Ese es Jesús. Nos invita a ser coherentes entre lo que digo y lo que hago. Y una gran parte de nuestro problema, y no solo en el nivel de lo religioso, sino también en lo político, está viendo más claro que el agua. La coherencia entre el discurso y la realidad. Vendo una idea pero vivo otra. Exijo de otros lo que no me exijo a mí mismo. Demuéstrame tu fe por tus obras. Y déjate de discursos, de palabras bonitas, y déjate de tanta fanfarra, y demuéstrame tu solidaridad, tu compasión, tu transparencia, tu honestidad, tu sensibilidad hacia el otro. Y entonces podemos decir, sí, soy discípulo, soy seguidor de ese camino al cual Jesús nos invita. Les dejo estas reflexiones. Pidámosle al Señor, por cierto, por nuestra patria, para que quienes tienen en sus manos su destino sepan, ojalá, abrir sus mentes y corazones y llevarla por un camino de solidaridad, de inclusión, no de enfrentación y polarización, sino de cercanía y de respeto mutuo. Y pidámosle que nos dé a nosotros
hambre y deseo de conocer a este Jesús, porque me temo que muchos no lo conocemos, nos hemos quedado en la peliculina, en las anécdotas. Conocer a este Jesús, entrar en el alma de Jesús y querer ser testigos de ese camino y esa manera de ver la vida. ¿Cómo conocerlo? Porque no hay ganas de leer los evangelios, no hay que buscarlos muy lejos. Marcos, Mateo, Lucas, hay tanto Nuevo Testamento. Conocer a este Jesús, para nosotros seguirlo y dar testimonio de que en Él encontramos el camino a la vida, a la paz, a la concordia y por último, por cierto, a la felicidad de la convivencia. Pidamos por eso en esta Eucaristía al Señor.